diciendo, a grandes rasgos, la diferencia del socialismo con el comunismo es esa, porque Karl Marx indica de que previamente, para poder llegar al comunismo, hay que transitar por la primera fase. La primera fase del comunismo es la del socialismo, que consiste en sociabilizar, hacer de todos los medios de producción que tiene la burguesía. La burguesía está en el poder porque es dueña de todos los bienes de producción, de las tierras, es dueña de las industrias, ya del capital. Entonces, para poder instaurar la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de los trabajadores que quiere Karl Marx, es la primera fase, socializar, hacer de todos, pasar a estar en un gobierno socialista, hacer de todos estos medios de producción. Una vez que hacemos de todos estos medios de producción, que estamos en la primera fase socialista, avanzamos a la segunda fase, que es hacerse del poder por parte del proletariado. La dictadura del proletariado, que es lo que dice Karl Marx. Los trabajadores se hacen dueños del gobierno y de todas las decisiones del Estado. Y el último paso del comunismo, que hasta el día de hoy no se ha logrado, según lo que opinan algunos políticos y economistas, es la erradicación del Estado y la erradicación de las características que hacen del ser humano capitalista, es decir, la generación de un hombre nuevo. Y este hombre nuevo no va a tener características conductuales como el egoísmo, como la competitividad y el exitismo, inclusive el individualismo. Entonces, lo que apunta, y es la utopía del comunismo, es generar este hombre nuevo que tenga una conducta que va a ser comunitaria, donde no va a existir la propiedad privada, todo va a ser de todos. No va a tener esta conducta típica del neoliberalismo actual, que es la persona individualista, exitista. Entonces, todas estas características que contribuyen a que una persona tenga la riqueza y que existan estas élites económicas, finalmente no existirían con la consecución del comunismo. ¿Ya? Bueno, luego estaba la pregunta de Nadia Varas también, nos preguntaba respecto de este término, la verdad que no, si lo puede escribir. Sismondi, no, Sismondi se tiene que referir a algún personaje. La verdad que yo desconozco de qué persona puede ser Sismondi, porque lo que pasa es que este libro también habla mucho de cierta mitología interna que crea Marx. También en alguna parte del libro van a encontrar que se refiere a Icaria, y él se refiere a Icaria como este país, este territorio donde se va a lograr finalizar con el proyecto comunista. Así que la verdad que esperemos al profesor a ver si sabe respecto de Simondi, porque yo la verdad no sé a qué se refiere ese término, ¿ya? Luego teníamos a don José Miguel, que también quiere manifestar su opinión. Don José Miguel, adelante. Active el micrófono y cuéntenos su visión, por favor. Hola a todos, buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitarlos a ustedes, profesores, porque de verdad es un gusto escuchar tanto conocimiento histórico que uno pierde en el devenir del día a día. En realidad esto se echa de menos, así que escucharlo siempre es un gusto, y sobre todo la lectura que estamos hoy desarrollando e introduciéndonos en este mundo es a lo menos fascinante y llena de preguntas. Yo tengo más que preguntas, reflexiones al respecto, y tiene que ver un poco cuando uno comienza a leer sobre lo que estaba pasando en Grecia en su minuto, con los filósofos desarrollando teorías y mucho rato desarrollando formas de cómo el ser, digamos, toma un rol preponderante en una sociedad incipiente. Luego los romanos lo empiezan a materializar, y a través de la historia el concepto de las pirámides, de donde está el rey, el proletariado o los esclavos, etcétera, ha sido una constante. Y lo que ha sido también una constante, además de los filósofos, han sido los escritores, ha sido una constante, personas que han desarrollado grandes inventos. En el Renacimiento tenemos a muchas personas haciendo cosas, etcétera.
Entonces, luego aparece Marx como una persona que es escritor, que es economista, etcétera, que está, creo que al mismo nivel, y es probable, por ahí está un poco la discusión, que esté a más bajo nivel que muchos escritores del pasado, que muchos filósofos del pasado, que también tenían una visión tan humana como la que escribe Marx. Entonces, yo digo, Marx escribe del sentido común, un poco asustado porque ve un presente que no sabe cómo va a ser el futuro, más bien lo proyecta, así como lo proyecta también Asimov, ¿verdad? Un futuro, pero me llama la atención que este viejo, no es Marx, lo pone catastrófico, ¿verdad? Cree que el proletariado es la humanidad, ¿verdad? Cree que las necesidades, por otro lado, son finitas, habla de un ser humano con necesidades finitas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanta relevancia a Marx en ese minuto, ¿verdad? Que se toma a un personaje, inclusive los países comienzan a intentar desarrollar una metodología, ¿verdad? Con unos principios que en algún apartado del libro dice que serán algunos países que tienen algunas necesidades básicas cubiertas los que podrán implementarlo. Es como las normas internacionales, o sea, usted tiene que cumplir lo mínimo para poder desarrollar los 10 elementos. Entonces, el primero que se lanza, a mi parecer, en este desafío de implementar ha sido Rusia, y veamos cómo le fue. Entonces, yo creo que no sé por qué a este señor le dieron tanta importancia con un sentido humanista que se viene también a recoger lo que la historia lo ha manifestado por largos años, lo insisto, con filósofos, con montones de personas en la misma línea. Entonces, eso me llama mucho la atención y se genera un poco de reflexión para mí y quería comentarlo ahora para no quedarme ahí con la reflexión personal. Eso es a modo de reflexión. Gracias. Sí, no, muy interesante la reflexión y claro, es una pregunta que surge en estos tiempos. Uno dice, ¿por qué este pensador ha tenido tanta influencia y el día de hoy la sigue teniendo? Bueno, ahí brevemente yo, para después darle el paso al profesor de historia que nos cuente su visión, pero brevemente yo creo, según las lecturas que he tenido, que se debe a que en los tiempos que él desarrolla su pensamiento, él veía en carne propia la explotación del hombre por el hombre, la explotación en virtud de generar una riqueza. Estamos hablando de trabajo donde no habían derechos laborales, de trabajo donde hacían trabajo forzado niños de 5, 7, 8 años, no había regulación de derecho laboral como hay hoy día. La gente trabajaba inclusive 18, 20 horas al día. Entonces, ante este excesivo abuso que ocurre en esos tiempos con la revolución industrial, todo en pos de obtener una riqueza, surge este pensador, como en contraposición a este extremismo y abuso laboral que había, él surge para poder tratar de dar una respuesta y una solución a la gran masa de afectados que eran los trabajadores. Y, Profesor, disculpe, ¿sí? pero su reflexión es lo mismo que ocurría años antes. También existía la esclavitud, también existían desigualdades. Entonces, es probable que este señor haya sido un escritor que haya tenido algún, no sé si partido político, pero alguna fuerza más de masonería que haya tratado de tomar a este señor y ponerlo, digamos, en alguna posición X para que estuviese en una tribuna, ¿verdad? Y sea escuchado, porque, insisto, sus desarrollos no tienen nada de novedoso, nada en lo absoluto. Si uno mira para atrás, existía también desigualdades, también la esclavitud, etc. Lo que tiene de nuevo es que aparecen las máquinas, a este señor le da un poco de miedo, porque las máquinas se están adueñando y no piensa que en el futuro eso va a ser algo que necesariamente se va a tener que desarrollar, que el ser humano también tiene que desarrollarse, etcétera. Entonces se queda muy estancado, creo yo, en un pensamiento
que es casi temerario, no sé cómo decirlo, pero me llama la atención que no tiene nada de novedoso, más bien escribe y relata una realidad cruda, eso es verdad, pero esa realidad cruda que él relata también existía con la anterioridad y quizás más cruda aún, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pone ahora de manifiesto? ¿Será una mano extraña que lo pone en un relieve? No sé, se me ocurren cosas. O sea, lo que yo creo es que lo que pasa es que lo novedoso que plantea Marx es la creación del socialismo científico, a diferencia de lo que era el socialismo utópico que había anteriormente, donde no había un estudio científico de la situación actual. Entonces, lo que hace Marx junto a Engels es crear primero este movimiento socialismo científico, que claro, en el Manifiesto Comunista vamos a ver un libro netamente ideológico, pero si leyéramos el libro El Capital, que son como 5 o 6 tomos, es una obra inmensa, el análisis científico que hace de la situación económica ya es a otro nivel, a un nivel mucho más complejo. Por lo tanto, ese es mi opinión de por qué creo que hasta el día de hoy todavía tiene mucha validez, sin perjuicio de que muchos de sus postulados no se lograron cumplir, sin perjuicio de que hay otros que sí se han logrado establecer, y de hecho en la obra de Karl Marx también se establece una primera necesidad de que haya igualdad de géneros. Por eso que también a la gente, a algunos que son feministas, algunos lo llegan a tildar de que son marxistas, porque Marx sería también uno de los primeros pensadores que abogaba por la igualdad de géneros a nivel laboral, una igualdad de retribución. Pero claro, también comparto su opinión. Sí, aquí estamos hablando de ciencias sociales, donde nada es ciencia exacta. Acá 2 más 2 no es 4. Acá estamos hablando de Pero, fundamentación Fernando, y conducta humana. ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, adelante. Ya. Mira, también hay un hecho también bien particular, dentro de lo que es la obra de Marx, ¿ya? Que hay que considerarlo. Eh, Mira, la expansión del comercio no es nueva, sabemos que no es nueva, ¿ya? Sabemos que desde el Imperio Romano, ¿cierto? Se va provocando constantemente ya una expansión del comercio, un surgimiento de nuevas clases sociales, ¿ya? Eh, en el periodo que Marx escribe, ¿ya? Él da cuenta de una realidad, y lo dice en algún momento por ahí, ¿cierto? Que donde eh, confluyen la revolución industrial con la incorporación de las máquinas dentro de la producción, ¿ya? Y confluye al mismo tiempo el capital, ¿ya? El capital financiero, la creación de grandes bancos y grandes consorcios, ¿ya? Internacionales, ¿ya? Y desde ese punto de vista, él es el primero que da cuenta de esa situación, de una relación entre lo que es, ¿ya? Una expansión global de estos capitales en el mundo. Por eso es que a Marx también se le llama como uno de los primeros pensadores sociales, ¿ya? No profeta, evidentemente, sino que uno de los pensadores sociales, ¿cierto? Que da cuenta de cuál va a ser el desarrollo de esta modernidad, ¿ya? Entonces, por ahí también la sociología lo toma. De hecho, hay muchos sociólogos de hoy en día, ¿ya? Y sobre todo de la década del 60, que es la escuela de Frankfurt principalmente, donde va incorporando algunos elementos importantes dentro del análisis marxista, como el tema de la información, como el tema de la cultura de masas, ¿ya? Que van renovando también esta visión del marxismo en términos de la generación de lo que él llama la superestructura, ¿ya? Que es una forma de dominio del capitalismo que empieza a desarrollar, ¿ya? Dentro del aparato ideológico, principalmente, ¿ya? Vinculado a lo que son los medios de masa, ¿ya? Llámese televisión, periodismo en general, ¿ya? Etcétera. Entonces, ya Marx dentro de la sociología y dentro de la historia también es más que un político, ¿ya? Es considerado también como un cientista político, ¿ya? El marxismo es un instrumento para conocer la realidad, ¿ya? No se queda solamente en eso, sino que es una forma de conocer la evolución de la sociedad, en este caso, capitalista. Ese es el gran valor que tiene, ¿ya? ¿Alguien más que quiera comentar algo, alguna pregunta o su visión respecto de lo que ha leído del libro? ¿No, nadie?
A ver, Solange tiene una pregunta. Solange, activa el audio y comenta ahí cuál es tu pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, quería hacer una consulta. Es que me quedó dando vuelta una información. Que la política de escasez fue en realidad un sistema propuesto por Marx o fue una visión de él o como una conclusión de él que esta política de escasez podía regular los sistemas. No, él no habla usando el término de una política de la escasez, ¿ah? En términos textuales, por lo menos que yo sepa, no lo menciona así, sino que es una interpretación que se hace después, ¿ya? Porque habitualmente al capitalismo, como le llamamos una economía de la abundancia, ¿ya? Bueno, y algunos teóricos marxistas posteriores dicen que no, porque no hay abundancia dentro de lo que es el capitalismo, sino que precisamente el sistema ya se explica por la escasez, ¿ya? A un nivel en el cual, por ejemplo, hay ejemplos históricos en donde para regular los precios, ya, por ejemplo, el precio del trigo en Argentina, un ejemplo, ya, muchas veces en vez de venderlo preferían quemarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo quemaban, subía el precio. Entonces, en ese sentido se habla de una política económica de la escasez. Claro, en el sentido también que se menciona frecuentemente en economía es respecto de la necesidad ilimitada del ser humano frente a los recursos que son supuestamente escasos, que no alcanzan para todo. Y a eso, además no solamente el ser humano tiene necesidades ilimitadas, sino que además tiene deseos que están fuera de lo que son nuestras necesidades. Y entonces cuando le sumamos además a estas necesidades ilimitadas, estos deseos que van surgiendo y deseos que muchas veces surgen por imposición del marketing, de la publicidad, claramente el problema de la escasez de los recursos se aumenta de forma notable. Entonces, por ahí también podríamos abordar un poco la política de la escasez que también surge ya en el funcionamiento de la economía. La economía en sus comienzos, ya en la antigua Grecia, logra vislumbrar de que en la administración de un hogar hay que luchar contra la escasez de alimentos para poder mantener a toda la familia. Entonces, es un concepto que surge de antes del pensamiento marxista. ¿Alguien más que quiera dar su opinión al respecto? Como les decía, la idea es que ya la próxima semana tengan concluido este libro y todas las consultas ahí me las pueden también hacer a mí, para que a partir ya de la próxima semana comencemos con la lectura de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que también es un libro muy importante en la historia de la economía, y para que tengan la contraposición de un libro fundacional del comunismo y un libro fundacional del capitalismo, ¿ya? Para que podamos tener un acceso al conocimiento con más fundamento y no adscribir a uno u otro movimiento ideológico sin tener la noción de su antítesis, ¿ya? Esa es la importancia de la dialéctica de la filosofía de Hegel, ¿ya? Tener siempre un conocimiento basado en una tesis, una propuesta que yo leo, luego contraponerla con una antítesis y de conformidad a mi criterio y a mi opinión, a mi estudio de ambas posiciones, poder llegar a esta síntesis superadora del conocimiento, ¿ya? Esa es la idea. Jamás quedarnos con una sola visión, sino siempre buscar la contraposición para poder llegar al conocimiento verdadero. Así que, bueno, me quiero agradecer al profesor. ¿Sí? Dime. No, de hecho, una reflexión en términos de lo que estamos viviendo hoy en día, pues, cuánto de menos se echa la intervención del Estado en estas crisis, ¿ya? ¿Ya? Donde se planifica de mejor forma, ¿cierto? Y se enfrenta de manera más eficiente este tipo de crisis globales que estamos viviendo. Entonces, ¿ya? Y es bueno que hacen también con eso, digamos, que la economía marxista, ¿ya? Está enfocada, está orientada dentro de lo que es la planificación central, ¿ya? Y claro, y justamente quizás no fue muy eficiente en su momento,
¿ya? Pero en este tipo de crisis el Estado ya siempre surge como una forma de solución, ¿ya? Y eso hay que tener en cuenta, para tener claro, digamos, la contraposición de Adam Smith, ¿ya? Que van a ver con ese libro, ¿cierto? Donde el Estado idealmente no debiera intervenir dentro de la economía. Exacto, sí, es un punto muy importante porque resulta que el neoliberalismo y lo de extrema derecha, incluso como les comentaba en la clase anterior, los minarquistas, ya este movimiento integrado por Milton Friedman, lo que quieren es la abolición prácticamente del Estado en la economía. Entonces, como les decía en la clase anterior, los minarquistas decían, lo único que no debería ser privatizado y controlado por el Estado son la construcción de carreteras, los tribunales de justicia y el ejército, solamente eso. Para los minarquistas, la escuela de Milton Friedman, todo lo demás tenía que ser privado. Y esa es la posición de los neoliberales y los de extrema derecha, ese es su pensamiento económico, contraposición del movimiento ya más de izquierda, que guarda relación con que el Estado se inmiscuya, que trate de regular, que trate de distribuir la riqueza. Y claro, en momentos como hoy, uno dice, imagínense si el Estado no tuviese ninguna intervención. Resulta que las ISAPRES seguirían subiendo los planes, podríamos estar en la peor calamidad, y ellos suben los planes como si nada, los supermercados se seguirían coludiendo, las farmacias, entonces no hemos llegado a un nivel de evolución que no necesitemos nadie que nos defienda, necesitamos que exista un ente que regule al mercado, pero bueno, eso es ideología, es opinión de cada cual, así que ustedes sacarán después sus conclusiones. ¿Karen quiere decir algo? Sí, profesor, por última pregunta. Sí. Mire, presento los principios generales que planteado por el manifiesto que según prefacio de Engel de 1883, ¿siguen en esa fecha? Sí. ¿Profe? ¿Me escuchó? ¿Perdón? Sí. ¿Habló de 1883? Sí, ¿siguen en esa fecha? ¿Los prefacios de Engel? Claro, porque hay varias reediciones. Justamente dentro de los libros, en general dentro de los textos de filosofía marxista, son re importantes los prefacios, ¿ya? Y hay una crítica, si ustedes se fijan bien, no sé si es la misma edición que tengo yo, ¿ya? Siempre hay una crítica de las traducciones, de los idiomas, ¿ya? Porque habitualmente son escritos en inglés o en alemán. Entonces, claro, y los prefacios es toda una explicación ya respecto a lo que ocurrió a veces en el tiempo entre la primera edición y la última edición. Sí, por eso es que sale esas fechas. Pero la fecha en que Marx escribió fue el año 1848, cuando se publicó ya por primera vez. Ya, Marx tenía alrededor de 30 años. ¿Ya? Una juventud bastante prolífera, ¿no? Sí. No perdía su tiempo el hombre. No. Bueno, ¿alguien más quiere opinar, comentar? Me gustaría preguntar sobre la metodología que Marx quiso implementar. Está en el libro El Capital. Ahí aparece cómo se desarrolla toda su teoría. En términos económicos, sí, es la obra fundamental, El Capital. Ya. ¿Por qué lo pregunto? Porque resulta que sabemos hoy en día que llegar al poder, a administrar, ¿verdad? Hoy en día se requiere ciertas competencias, ¿verdad? Y ciertas competencias tanto económicas como humanas. Si hoy en día desarrollamos ¿cómo explicarlo? Como una posibilidad, ¿verdad?, que vaya inmediatamente el comunismo o el socialismo a hacerse cargo del poder, debería, creo yo, a mi juicio, debería haber una cierta transición hoy en día para chequear competencias, habilidades, desarrollos, etc. Eso me lo ha demostrado el sentido común cuando uno ve administrada una comuna, ¿verdad?, con personas que no tienen ni idea de economía y pertenecen al partido humanista, revolucionario, no sé qué cosa, y finalmente tienen que tomar decisiones para tener una comuna
con los recursos, con la salud, con la educación, en un buen nivel, pero con competencias súper precarias en términos, pero absolutamente cuestionables. Entonces me imagino que este señor Marx, para llevar a la prole, digamos, a todo este pueblo, a hacerse cargo de algo, debería haber una transición educacional, económica y un montón de cosas para prepararlos previamente para hacerse cargo de algo, porque filosóficamente es comprensible, pero desde el punto de vista de la ejecución de los elementos políticos, no sé dónde está desarrollado eso de parte de este señor, o se queda simplemente en la filosofía y en la teoría, que como escritor lo hace muy bien, digamos. No, claro, el desarrollo, más que nada científico, de cómo funcionaría económicamente esta nueva sociedad, está en El Capital. Bueno, son 3 tomos, un libro bastante grande, pero también ahí más que nada comienza haciendo la crítica de lo que está mal. Y posteriormente él propone cómo se podría instaurar esta nueva sociedad. Pero claro, llevarlo a la práctica, cualquier teoría va a tener ahí sus ripios que hay que limar y llevar a la práctica. O sea, nunca va a ser fácil llevar la teoría a la práctica, sobre todo considerando de que la mayoría también de estos, bueno, filósofos, abogados, periodistas, que era Karl Marx y, bueno, y economistas, tratan de resolver las cuestiones económicas desde un punto de vista moral. Y esa es la crítica que se le ha hecho siempre a este tipo de pensadores que buscan una mejor distribución de riqueza. Y esto también es muy polémico. ¿Vamos a resolver los problemas económicos a través de la moral o a través de la inteligencia? Entonces, el problema que usted plantea, claro, tiene mucho asidero y lo podemos ver también al día de hoy. O sea, al día de hoy, ¿cómo vamos a resolver esta epidemia? ¿Vamos a parar la economía y generar una pobreza del país que podría durar inclusive una década, y una crisis económica interna y mundial inclusive, dejando la pobreza a mucha gente, e incluso esa gente podría quizás morir de hambre en lugar de morir por el virus? ¿O vamos a darle mayor preponderancia sobre la economía al derecho a la vida y vamos a detener todo para que no haya más contagiados? Entonces, claro, esto la forma de resolverlo es tomando en consideración a la moral, o vamos a tomar en consideración determinaciones inteligentes sin tener la moral por encima. Entonces, pero claro, bueno, ¿sí? En términos históricos, con José Miguel, es lo que se conoce como socialismos reales. Ese Marx fue un teórico, ¿ya? Y los estados socialistas, ¿cierto? Que de Europa del Este, la Unión Soviética, ¿ya? Bueno, ellos trataron de implementar esto con lo que se conoce como socialismos reales, ¿no? En términos de desarrollo, lograron algunas cosas, pero se quedaron estancados bastante dentro de lo que es la planificación central de la economía. ¿Ya? Eso no, es como era una tarea titánica, donde había muchos aspectos que no se podían planificar, ¿ya? Que tenían que quedar dentro de lo que es el interés privado, y eso ya lo llevó al colapso dentro de lo que fue la competencia militar con Estados Unidos, ¿cierto? ¿Ya? Y al mismo tiempo tener que planificar, ¿ya? Todas las necesidades económicas que demandaba su población, ¿ya? Y en ese sentido, claro, o sea, hay cosas muy, muy buenas, excelentes, ¿ya? Uno ve, ¿cierto? Excelentes artistas, excelentes músicos, bailarines, ya un desarrollo cultural enorme, ¿ya? Son países donde la educación se desarrolló en forma íntegra, los sistemas de salud también, ¿ya? Pero sin embargo, ya hay aspectos en Cuba, por ejemplo, que son excelentes, pero que otros aspectos como para cubrir necesidades básicas simplemente se produce una gran escasez, ¿ya? Y esa es la gran falla que han tenido estos socialismos reales. Sí, porque el sistema económico, el mercado también funciona por el interés del empresario de generar lucro. Entonces, si por ejemplo utilizamos la fijación de precios que establece este sistema comunista, resulta que nadie va a querer dedicarse a una actividad productiva cuando el Estado me va a decir lo que yo puedo cobrar. Entonces, hay puntos que no benefician a la economía porque no dan incentivos, ¿ya? La mano invisible que después vamos a ver en Adam Smith,
en el capitalismo él dice de que el mercado se regula así solo y todos resultamos beneficiados en atención a que mi interés de ganar riqueza me va a hacer competir con el otro productor de un bien. Vamos a competir de quién lo hace mejor y quién lo vende más barato, y resulta que el consumidor final va a ser el beneficiado. Sin embargo, en ese mismo libro, La riqueza de las naciones, también Adam Smith es capaz de prever de fenómenos que iban a interponerse en el mercado, como la colusión y problemas de competencia interna, a lo que Marx también pudo prever en el comunismo, pero claro, él no estableció un sistema de cómo lo íbamos a poder implementar en la práctica. Cada gobierno socialista trató de hacerlo a su manera, y acá en Chile estuvo el ejemplo de Proyecto 5. Proyecto 5 fue un sistema robótico que se quería implementar, donde se sentaban todos los ministros. Bueno, Baradit retrató un poco de cómo funcionaba esto, pero era un sistema computacional de tecnología artificial, por así decir, donde todos se sentaban y había un control interno de qué mercado necesitaba más demanda para dirigir a todos los camiones a ese sector, para movilizar la mercancía. Entonces, claro, Marx no profundizó a ese nivel de cómo llevarlo a la práctica. Él lo que hizo más que nada fue una crítica científica de lo malo que funcionaba el capitalismo con ciertos conceptos que él ahí desarrolla más en el libro El Capital. Pero, claro, esas son las problemáticas cuando uno mete mucha teoría y no se dedica a llevarlo a la práctica. Así que, bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar? ¿No, nadie más? Bueno, ya en los últimos 6 minutos, entonces agradecer al profesor Claudio Muñoz Ahumada por su aporte. Muchas gracias, profesor. Así que, y agradecerle a ustedes también por la asistencia virtual a esta clase. Y bueno, como todas las clases, yo subo todo lo que quede grabado, lo subo a una página en YouTube, a mi página, y luego lo subo al aula virtual con la dirección, el link. Ahí está, en aula virtual, está toda la información de las clases que hemos tenido y todos los documentos que yo he ido subiendo. Bueno, tengo ustedes en mi WhatsApp, cualquier duda me pueden llamar por teléfono, me escriben. La idea es que estemos siempre conectados para tratar de soslayar esta lejanía virtual que tenemos atendida a la contingencia. Así que les agradezco mucho, todos ustedes, sus opiniones muy interesantes, gracias por todos los aportes, y nos estamos viendo en la próxima clase el lunes. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Gracias por invitarnos. ¿Ya? Gracias, Adiós. profesor. Chao, chao.